Hola, ¿qué tal? A continuación hablaremos sobre el tema Impuesto Mínimo Global de la asignatura Tópicos Selectos Nacionales e Internacionales, impartida por el docente el doctor Castellanos Osorio Alan Alberto y los alumnos Almaraz Cervantes Alicia Guadalupe y de la Cruz Hernández Emilio. El impuesto mínimo global se refiere a un acuerdo propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Grupo de los 20, G20, con el objetivo de evitar la evasión fiscal por parte de las grandes corporaciones que se aprovechan de las lagunas de las leyes fiscales internacionales para, para reducir su carga impositiva, es decir, que realizan prácticas fiscales que permiten a las empresas reducir su carga impositiva de manera que es técnicamente legal, pero se podría considerar que es éticamente abusivo. Este acuerdo, las empresas multinacionales tendrían que pagar al menos un cierto porcentaje de impuestos sobre sus ganancias a nivel global, lo que evitaría que trasladen sus ganancias a jurisdicciones con tasas impositivas muy bajas o incluso nulas. La tasa mínima a aplicar es del 15% a empresas multinacionales cuyo volumen de ingresos sean iguales o superiores a los 750 millones de euros. La implementación del impuesto mínimo global en la economía mexicana podría tener varias implicaciones significativas tanto para como el país como para los contribuyentes que están sujetos a este tributo. A continuación les presentaré los puntos más importantes y sobresalientes de dicho tema. Para la importancia de la economía de México, tenemos el punto número uno, que es el aumento de los ingresos fiscales. La implementación del impuesto mínimo podría aumentar los ingresos fiscales en México al garantizar que las empresas multinacionales paguen impuestos mínimos sobre sus ganancias. Esto podría ayudar al gobierno a financiar programas y servicios públicos esenciales para sus ciudadanos. Luego tenemos la competencia fiscal más justa. El impuesto podría contribuir a una competencia fiscal más justa entre los países, ya que disminuiría el estímulo de las empresas a buscar jurisdicciones con tasas impositivas extremadamente bajas. Esto podría beneficiar a México al evitar la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. Luego tenemos la inversión extranjera directa. La percepción de un sistema fiscal más equitativo y transparente podría hacer que México sea un país más atractivo para la inversión extranjera directa, ya que los inversores podrán verlo como un lugar más estable y predecible para hacer negocios. Pero por otro lado, también habría preocupación de que un impuesto mínimo general pueda afectar la competitividad de México para atraer inversiones extranjeras directas. Las empresas multinacionales se ven obligadas a pagar impuestos más altos en México, así que se consideraría que ellos no invertirían en el país. Luego tenemos el impacto de los contribuyentes. Para los contribuyentes que están sujetos a este impuesto, podría haber tanto desafíos como oportunidades. En primer punto tenemos la simplificación del cumplimiento tributario. Un impuesto mínimo podría simplificar un cumplimiento tributario para las empresas multinacionales que operen en México, en lugar de lidiar con diferentes sistemas fiscales y regulatorios en cada país. Estas empresas podrán tener un conjunto más uniforme de reglas fiscales a nivel mundial. Esto podría reducir la carga administrativa y los costos asociados con el cumplimiento tributario para las empresas, lo que podría beneficiar tanto a las multinacionales como a las autoridades mexicanas. Luego tenemos que puede ser una planificación fiscal. Las empresas podrán tener que ajustar sus estrategias para la planificación fiscal más segura de lo que superen
para que no superen los umbrales del impuesto y evitar penalizaciones fiscales. Esto podría requerir la revisión y modificación de sus estructuras comerciales y financieras. Luego tenemos que es transparencia y reputación. El cumplimiento de este impuesto podría mejorar la transparencia fiscal de las empresas multinacionales y así evitar escándalos de evasión fiscal que dañen su reputación. Luego tenemos evitar la doble tributación. México podría tener que revisar sus tratados de doble imposición para garantizar que las empresas no sean grabadas dos veces sobre las mismas ganancias debido a esta aplicación del impuesto. Uno de los aspectos más significativos del impuesto mínimo general es que ayudaría a combatir la evasión fiscal por parte de grandes empresas multinacionales. En México, así como en México como en otros países, ha habido casos que las empresas que utilizan estrategias fiscales para trasladar sus ganancias a jurisdicciones más bajas, con tasas impositivas muy bajas, lo que reduce la cantidad de impuestos que se pagan en el país. Un impuesto mínimo podría garantizar que las empresas paguen la cantidad mínima de impuestos en cada país. En definitiva, la implementación de un impuesto mínimo global podría tener un impacto significativo en la economía de México y en los contribuyentes del país. Si se gestiona adecuadamente, podrá ayudar a combatir la evasión fiscal, simplificar el cumplimiento tributario y generar ingresos fiscales adicionales. Sin embargo, también se deben abordar preocupaciones como la competitividad y el impacto que se tendría para garantizar que el sistema tributario sea equitativo y beneficioso para todos los actores económicos del país. Bueno, a continuación mostraremos la fórmula que se utilizará para calcular el impuesto mínimo global correspondiente a lo que son las empresas multinacionales. Pero para ello, en primer lugar, debemos determinar qué pasos hay que seguir antes y durante el cálculo. El primer paso es identificar todas aquellas entidades que se sitúan en la jurisdicción, es decir, identificar todas aquellas que tengan un promedio de ingresos consolidados totales superiores o igual a 750 millones de euros en por lo menos dos de los últimos 4 años de su funcionamiento, tal y como lo había mencionado el compañero. En este apartado vamos a incluir entidades gubernamentales, de pensiones y entidades que no persiguen fines de lucro sin. En el paso 2 vamos a determinar los ingresos de esas entidades, es decir, la renta tributaria. Uno toma como base, como partida, todos aquellos estados financieros de las entidades. Sin embargo, existen ajustes a nivel de estos estados financieros que hacen que estos ingresos, más bien la renta tributable, sean menores. Los ingresos deben calcularse de acuerdo con la norma contable de su sociedad matriz y, por lo tanto, reflejar los estados financieros. En el paso 3, realizar ajustes al estado contable financiero. Los ajustes reflejan diferencias significativas entre los resultados contables y fiscales de las ganancias que no se revierten con el tiempo y por tanto tienen carácter permanente. Y el paso número 4 es determinar los impuestos pagados por entidad integradora. Los impuestos comprendidos pues, son todos aquellos impuestos sobre la renta que están pagados en la jurisdicción. Y estos incluyen, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de sociedades, la retención de impuestos y otros impuestos sustitutivos sobre estos impuestos de sociedades. Ahora bien, la fórmula para calcular el impuesto mínimo global es un poco compleja y es la siguiente. En primer lugar, tenemos los impuestos comprendidos calculados por jurisdicción entre la renta tributable global. Esto nos da como resultado una tasa impositiva. Los impuestos comprendidos calculados hacen referencia a los impuestos que sean cubiertos o que se pagaron por ciertos ingresos en un determinado país. Y la renta tributable se da referencia a la ganancia considerada bajo la norma. La división entre estos impuestos y esta renta
nos da como resultado una tasa impositiva para el país. Y esta tasa no debe estar debajo del 15%, tal como establece el impuesto global. Ahora bien, el exceso de beneficio calculado por jurisdicción es la resta de los ingresos generados por esta jurisdicción o renta tributable menos la exclusión de la renta por sustancia. Es decir, a esta renta nosotros le vamos a descontar esas deducciones de nómina y deducciones de activos tangibles. En este caso, para la deducción de nómina, hay un periodo de transición de 10 años en donde la tasa comenzará a partir del 10% y la baja del 5%. En el caso de deducción de activos tangibles, esta tasa comenzará del 8% y bajará hasta llegar al 5%. Ahora bien, ese exceso de beneficio nosotros lo vamos a multiplicar por la tasa complementaria que tendrá que pagar en caso de que así sea. Y el resultado, vamos a restar el impuesto adicional mínimo nacional que establece la jurisdicción. Y de esta manera nos dará como resultado el impuesto mínimo global que tendrá que pagar la multinacional. Y como bien se mencionaba anteriormente, este impuesto se aplica a las empresas con ingresos mayores o iguales a 750 millones de euros. Ahora tengamos un ejemplo. Supongamos que tenemos nosotros una empresa que tiene lo siguiente. Dice que tiene impuestos cubiertos en Argentina por 93.900.900. Y tenemos una ganancia o renta tributable de 760.890.000. Al hacer nuestra división nos da una tasa impositiva del 12%, es decir, es menor que la tasa impuesta de mínimo global, que es del 15%. Entonces, nuestra tasa complementaria sería del 3%. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el exceso de emisión? Bueno, pues entonces tenemos la renta global, que son los 760.890.000, menos la exclusión de renta por sustancia, que es la nómina, que en este caso aplicamos el 10%, y los activos intangibles del 8%. Al hacer la resta nos da un exceso de beneficio de 757.503.900. Ahora vamos a determinar el impuesto complementario, es decir, el exceso de beneficio por la tasa complementaria, que en este caso es el 3%. Y a esto, pues le vamos a restar el impuesto mínimo cualificado, que lo cual, para efectos pues, de esta práctica, tenemos que es del 1.5%, el cual nos da la resta un impuesto complementario de 11.370.700, lo que tendrá que pagar esta jurisdicción, es decir, lo que tendrá que pagar en Argentina. Y a continuación, pues tenemos un pequeño esquema de cómo puede estar distribuido. Supongamos que nosotros tenemos como matriz, estamos en Bélgica y pues nuestra empresa multinacional pues, tiene diversas jurisdicciones, no sé, en México, Colombia, Estados Unidos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si en Estados Unidos nosotros pagamos el 10% como tiene 10% de tasa es efectiva, es menor que el 15% que establece el impuesto global. Entonces, ese 5% restante nosotros lo pagaremos en el país en el que sigue al siguiente nivel. En este caso sería en Bélgica. Y sucesivamente con los demás países. Y bueno, esto sería por todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado. Gracias.